Cuando nos casamos, mi esposa no tenía dedos. Empiezo aquí porque, con Dios como mi testigo, no tengo ni idea de cómo empezar esta historia aterradora. Esa es la cuestión. Ni siquiera sé qué es. Tuve que grabar esto, he tomado fotos, pero nadie creería que ella... Bueno, ya saben. Dejaré de adelantarme. Así que comenzaré por el principio. Cuando me casé con Emily no tenía dedos. Me casé con ella por sus excentricidades, sus historias y sus cuentos. Yo siempre me había reído de ellos, especialmente el de cómo había perdido los dedos de sus pies. Siempre lo había visto como una forma fantástica de explicar un defecto de nacimiento. Esto en realidad nunca me molestó, pero ella creció en un orfanato y por supuesto los niños pueden ser demasiado crueles. Yo siempre había asumido que el cuento de la playa era una forma de mantener cerradas las viejas heridas. Ahora me doy cuenta de que fui demasiado ingenuo. Según Emily, había estado paseando por la playa en una ciudad marítima desolada y en ruinas en la costa este del Reino Unido. Fue antes del accidente de sus padres, por lo que no pudo haber tenido más de 4 años. Había estado cavando en busca de dientes de tiburón cuando encontró una babosa marina a unos 30 centímetros por debajo de los agujeros en la arena gris. Aquí es donde la historia tomó uno de los habituales giros de fantasía de ella. Porque verás, esta no era cualquier babosa marina. A lo largo de nuestro matrimonio había jurado sobre las tumbas de sus padres que la criatura húmeda tenía el tamaño, la forma, la textura y el color exactos de una lengua humana. Incluso desafiante se negó a ceder ante su afirmación de que también se movía y se retorcía entre sus manos exactamente como una lengua. Según mi esposa, daría cualquier cosa por abrazarla de nuevo. Esa lengua babosa se desvaneció en sus manos. Desapareció en el aire sin ruido ni conmoción. Allí estaba en un momento y se fue al siguiente. Sin embargo, probablemente se están preguntando cómo esto se relaciona con los dedos de sus pies de mi esposa. Bueno, la historia de la lengua babosa termina cuando Emily, de 4 años, se despertó a la mañana siguiente y descubrí que se habían ido. Los dedos de sus pies habían desaparecido. Sus padres encontraron a la pequeña gritando en una cama con los dedos de los pies cortados. La carne de sus pies simplemente terminó, para una gran confusión de sus padres y médicos, en muñones lisos y sin imperfecciones. Era como si los dedos de los pies nunca hubieran estado ahí. Por supuesto, durante años pensé que era algún tipo de cuento. Pensar en el hecho de que Emily no estaba bromeando todavía me envía un escalofrío por la espalda. Comenzó durante el último bloqueo de cuarentena. Al igual que los padres de ella, me desperté con gritos de sollozos. Emily estaba en el suelo. Se había caído de la cama y pude ver por qué de inmediato. Ojalá hubiera sido lo suficientemente hombre como para saltar de la cama, levantarla y llevarla al hospital más cercano. Si no hubiera sido tan cobarde, tal vez lo hubiera hecho y nada de esto hubiera sucedido. En cambio, todo lo que pude hacer fue sentarme en la cama y gritar con ella. Ahora le faltaban las pantorrillas. No había ninguna herida abierta o hueso expuesto de un corte de oso pardo, ni charcos de sangre o tejido triturado. Simplemente se habían ido. Las rodillas de ella ahora eran suaves en los extremos de sus muslos, como si nunca los hubiera tenido. Benny, puedo sentirlos, yo puedo sentirlos, yo sé que están por ahí, gritó. Nunca había escuchado a una persona gritar así. Su voz se quebró como si hubiera tanto pánico en sus pulmones que su garganta no fuera lo suficientemente fuerte como para contenerlo. Una vez que me tranquilicé, bajé de la cama y me senté detrás de ella. Sostuve a mi esposa en mis brazos durante unas 3 o tal vez 4 horas. Sin embargo, descubrí que había pasado mucho tiempo sollozando silenciosamente en mis brazos más tarde, cuando me estrellé en el sofá de cuero sintético de la planta baja esa tarde. Cuando amas a alguien y está tan aterrorizada, el tiempo se vuelve irrelevante. Cualquier madre que se siente a tu lado de la cama con un hijo te dirá esto. Me senté en la mesita durante esas horas, diciéndole que se concentrara en mi respiración a pesar de que estaba lejos de ser constante o tranquila. Sin embargo, estábamos ahí, de alguna manera en una situación escalofriante.
Ella incluso sollozaba a través de mí ayudándola a vestirse. Traté de dejarla mantener su dignidad, hacer todo lo que pudiera por sí misma, pero me encontré traspasando casi todos los límites que tenía. En ese momento ella realmente me dijo: «¡Lárgate, idiota! ¡No quiero verte!». Yo sé que no era lo que trataba de decir, obviamente. Nunca la había escuchado maldecir antes. Ella era muy dulce. Sin embargo, no podía explicar lo que quería decir cuando decía: «Puedo sentirlas, Benny. Yo sé que todavía están ahí». Hasta que la llevé escaleras abajo y la senté en el sofá. Recuerdo que una vez vimos un documental sobre el síndrome del miembro fantasma. Eso pasa cuando a los amputados les pica y no pueden rascarse las extremidades que ya no están ahí. Emily dejó en claro en un tono sencillo y práctico, libre de pánico o confusión, que en lo que su cuerpo se refería nada estaba fuera de lugar. Cuando se despertó esa mañana pensé que ella o yo habíamos mojado la cama. Desde las espinillas para abajo todo lo que podía sentir era un líquido tibio. La parte más extraña, la parte que la había sorprendido tanto que se lanzó de la cama, fue que podía volver a sentir sus dedos de los pies. Después de recuperarme de mi siesta de agotamiento, tuvimos una larga charla. Acepté de mala gana que no llamaría a ningún médico. Ella tomó la decisión final, por supuesto. Le rogué que me dejara llevarla al hospital, pero se negó rotundamente. Su argumento fue a prueba de balas. Las piernas no desaparecen sin más. Simplemente no lo hacen. En el mejor de los casos, el médico no podía hacer nada. Y en el peor de los casos... bueno, ambos habíamos visto lo suficiente de Expediente X para saber que las personas que experimentan la desaparición inexplicable de una extremidad no pasan mucho tiempo fuera del cautiverio militar o gubernamental. La idea de mi esposa en una fría mesa médica de acero siendo diseccionada por hombres con trajes de materiales peligrosos fue suficiente para que me olvidara de buscar ayuda profesional. Al final ella hizo una concesión. Llamé a Shin, un colega en lo más parecido que tenía un amigo local. No pude decirle los detalles por teléfono por obvias razones, pero mi recelo despertó su curiosidad y accedió a venir. Él no gritó, lo cual fue un alivio. Al principio él solo se rió, luego se golpeó la lengua con el paladar. Una vez que el color desapareció de su rostro bronceado, se sentó. «Oye, disculpa amigo, ¿puedo ir por un vaso de agua?». Finalmente logró preguntar sin mover los ojos del espacio vacío donde sabía que las piernas de la esposa de su colega habían estado hace unos meses en la fiesta de Navidad. Shin. Trabajé con él durante años. Nunca debía haberlo llamado. No merecía morir. La gente reacciona ante lo inexplicable de diferentes formas. Algunos entran en pánico, otros mantienen la calma y actúan. Una vez que le explicamos completamente nuestra mañana, Shin había sido el último. Por eso tuve que matarlo. Por una vez en mi vida mi distracción fue útil. Si no hubiera dejado el martillo en la repisa después de colocar el nuevo estante hace 3 días, no habría sido fácil de alcanzar. Y si no estuviera al alcance de mi mano, Shin habría terminado de marcar el 911. Si tan solo él hubiera terminado de marcar ese maldito número, mi esposa habría sido llevada en un carro a alguna instalación de prueba y yo estaría solo. ¿Saben algo? No elegí el extremo afilado del martillo a propósito. Tampoco clavé intencionalmente la delgada cuña directamente en la sien de Shin. Ya saben, yo estaba actuando demasiado por mi instinto para haber planeado eso a fondo. La oleada de adrenalina había convertido mi voz interior en un gruñido de cavernícola que simplemente decía: golpea, mata y golpea. Dejé caer la herramienta en el momento en que me di cuenta de lo que acababa de hacer. Caí de rodillas y lloré una vez más como un niño de 5 años perdido en un supermercado. Sin embargo, mi esposa no estaba llorando, ni siquiera gritó ni emitió ningún sonido de angustia. Ella solamente se reía. «Dulce María de Belén, ¿quién pensaría que lo tenías ahí guardado dentro?». Entonces yo también me reí. Estaba todavía de rodillas con la cara húmeda por las lágrimas, pero me reí de cualquier manera. Parece algo estúpido ahora que lo estoy grabando. Mi esposa recién sin piernas y yo nos doblamos casi histéricos de la risa mientras una persona inocente se filtraba por las tablas del piso con su sangre.
El pánico no habría ayudado y la desesperación que se avecinaba era tan densa que ninguno de nosotros encontraría el camino de regreso si nos aventurábamos en él. La risa era la única opción sensata, ¿saben? Luke Sheen era un cabrón cuya familia vive en Manchester. Ella reflexionó mientras envolvía su cuerpo en bolsas negras. Solo llamaste, ¿verdad? ¿No enviaste el mensaje? Para cuando vengan a buscarlo, no habrá forma de rastrearlo hasta nosotros. Solo asegúrate de deshacerte de su teléfono. A pesar de todas sus cualidades, ella no era tan inteligente. Y yo, a pesar de todos mis defectos, muchos me definen de no ser el cuchillo más afilado del estante. Una persona pacifista. Es por eso que no cuestioné esta afirmación obviamente ridícula de que ningún policía vendría a preguntar. Incluso si hubiera sido bendecido con un poco más de cerebro, estaba demasiado perdido en pánico, apenas reprimido para darme cuenta. Esa es también la razón por la que no dije nada la segunda vez que escuché a Emily. Deshacerme de Sheen fue un dolor de espalda. Emily no pudo ayudar por razones obvias. Una persona sin pies no es de mucha ayuda cuando arrastras el cuerpo de un hombre adulto a su jardín trasero. Ella se sentó junto a la ventana de la cocina después de que tuve la genial idea de transformar mi silla de oficina y el mango de una escoba en una silla de ruedas improvisada en la que ella pudiera trasladarse. Yo estaba agradecido por la compañía mientras me ocupaba de mi primer oscuro acto de los próximos meses. La conversación hizo que cavar y llenar el hoyo fuera mucho más rápido. Además, siempre sentí que plantar flores era una actividad de grupo. Las petunias se disfrutan mejor con amigos y qué mejor con mi esposa. La siguiente semana fue extraña. Emily tuvo 1 o 2 reuniones de Zoom, pero finalmente se despidió de su trabajo de marketing de moda. Ella les había informado a sus tartamudos subordinados con la computadora portátil colocada sobre sus muslos sin piernas que ya no trabajaría. Fue en la mañana del sábado siguiente, exactamente 7 días después del incidente de la pantorrilla, que dimos nuestro siguiente paso en el descenso a la locura. Una vez más me despertó la histeria del lado de la cama de Emily. Sin embargo, esta vez no estaba llorando. Esta vez fue su alocada risa, el mismo tipo de actuación maníaca que soltó después de que eliminé a Sheen de la ecuación con el viejo martillo de papá. Todavía medio dormido me di la vuelta para ver cuál era el chiste. La segunda ronda de histeria fue mía y estuvo llena de sollozos, gritos y alejamiento de la mujer que compartía mi cama. Mi esposa ahora no tenía piernas. Sus caderas terminaban con los mismos orbes carnosos y perfectos que tenían las ahora desaparecidas rodillas cuando nos fuimos a dormir la noche anterior. Para mi creciente alarma, Emily no estaba en absoluto perturbada con esto. «Oye», se las arregló para decir entre risitas emocionadas. «Anteriormente dije que quería perder peso, creo que esto cuenta, ¿o no?» Agitaba la mano en el aire donde antes habían estado sus muslos. Mi corazón latía en mi pecho. ¿Qué le estaba pasando a mi esposa y por qué parecía tan feliz por ello? Aún así, el cambio significaba que al menos no tenía que llevarla por la casa. Sin el peso extra de sus muslos, sus brazos, ahora fortalecidos por una semana de patear la silla de oficina, eran más que capaces de funcionar como piernas de apoyo. Caminaba por la casa sobre sus palmas, riendo suavemente para sí misma cuando pensaba que no podía oírla. Cuando le pregunté una vez qué era tan divertido, simplemente puso los ojos en blanco y dijo: «No te preocupes, no es nada que hayas hecho. Es solo que algo me hace cosquillas en la parte de atrás de las rodillas. También hay un pequeño cosquilleo por donde antes estaban mis muslos». No pude calmar a mi esposa de las fuertes carcajadas en primer lugar porque, una vez más, no dijo una mentira y en segundo lugar, ¿cómo se suponía que iba a estar tranquilo cuando las piernas de mi esposa habían desaparecido sin explicación? «Mira, Benny, todo está bien. Sé que todavía puedo sentirlos, pero es solo el síndrome del miembro fantasma, como dijo ese maldito programa». Le tomó 1 hora explicarlo adecuadamente, principalmente porque estallaba en más ataques de risa cada pocos minutos. Me tomó otros 2 para calmarme adecuadamente. También había una razón clara. Yo conocía a Emily y sabía cuando no estaba siendo honesta.
Ella no creyó lo que me estaba diciendo. Para ella esto era el síndrome del miembro fantasma, pero en su mente, donde quiera que hubieran ido sus piernas, todavía estaban con ella, unidas a su carne y huesos. Después de cómo se desarrollaron las próximas semanas, no estoy seguro de que discutiría con ella si hubiera salido y lo hubiera confesado con los doctores. Es realmente una situación complicada. Pasé hasta el miércoles siguiente por la mañana tratando de encontrarle sentido a todo, pero entonces sonó el timbre. No sé por qué lo dejé entrar en la casa. Cuando el testigo de Jehová de 20 y tantos años pidió entrar y hablar sobre Jesús, yo estaba demasiado aturdido y silenciosamente aterrorizado para darme cuenta por completo de lo que acepté cuando dije que entrara a mi casa. Esta vez el golpe del martillo fue deliberado. Estaba a mitad del salmo cuando la cuña de metal se conectó con la parte posterior de su cráneo. La A en la palabra esperanza se prolongó y arrastraba las palabras mientras se arrugaba en cámara lenta, terminando la vocal con un montón de espasmos en la tabla del suelo. El golpe húmedo del martillo que colapsaba la cabeza del misionero suburbano había sido lo suficientemente fuerte como para hacer que Emily bajara las escaleras con los nudillos. Al menos esta vez no estaba llorando. Me encontró de pie junto al cuerpo, bastante tranquilo, limpiando la sangre del testigo de Jehová de la herramienta con un paño húmedo. Estaba más que aterrorizado por mis propias acciones en este punto. Creo que me había disociado por completo. Estaba enloqueciendo. Estaba perdido en algún lugar detrás de mis ojos, gritando impotente a la realidad que me detuviera y retrocediera antes de abrir la puerta. La discusión que siguió fue peor y definitivamente la más extraña que jamás habíamos tenido. Esta vez no me habló a través de la ventana. Tuve que cavar un segundo agujero al lado de Shin en silencio. Emily se sentó junto a la ventana del piso de arriba para vigilar a los llamadores de puertas religiosos de aspecto confuso que miraban a través de las ventanas delanteras a lo largo de la calle. Podía oírla reír mientras cavaba. Eran carcajadas enojadas que ella no hizo ningún intento de ocultar. Todo esto fue un maldito desvío, toda una distracción, un preludio inútil. Prácticamente volé a través de la puerta del dormitorio. Entré por un vaso de agua cuando escuché el sonido de sus estridentes divagaciones bajando las escaleras. Los sonidos de angustia habían sacudido el techo de la cocina. No, angustia no. La angustia fue lo que yo comencé a sentir a mitad de camino de las escaleras. Los chillidos de Emily sacudieron las paredes del pasillo. Ella estaba gritando sobre no sé qué, riendo histéricamente entre cada frase. Pronto estaré contigo pronto. Díganle al hombre a cargo que ya voy. Cuando la puerta se abrió de golpe, se enderezó en el marco de la ventana y saltó fuera de su piel. Ella me miró tímidamente y asustada, mordiéndose el labio para reprimir la risa ocasional. «Emily», pregunté con mi voz insegura. «Lo siento», ella murmuró. «Creo que me había quedado dormida. Debí haber tenido una pesadilla y me desperté». Una vez más la conocía lo suficientemente bien como para saber que no creía en ninguna de esas palabras. Sin embargo, no tuve el tiempo ni el coraje para enfrentarme a ella. Mis palmas sudorosas tenían más petunias para plantar. Las siguientes semanas fueron un borrón paranoico. Bueno, al menos para mí. No creo que Emily fuera consciente de mucho más allá de los cambios en su cuerpo después del incidente del testigo de Jehová. Decidí que no era seguro para mí apartar mi atención de ella durante demasiado tiempo, así que también me tomé una licencia por enfermedad. Creo que el COVID fue un gran encubrimiento. Habría sido difícil de explicar si nos esperaran a los dos en la oficina. Pasé las noches en la ventana haciendo largas vigilias con las luces apagadas, mirando a través de las persianas y esperando a que nadie viniera a reclamar a los invitados durmiendo bajo mis petunias. Lo curioso es que creemos que los niños están a salvo, que ellos no tienen pecado. Si supieran, ellos son los peores de todos nosotros. Sin embargo, él sabe la verdad, dijo. A él lo llaman todos los años, y cuando está dicho y hecho, el cementerio de la ciudad se llena más.
El hombre a cargo no puede esperarme a mí. Sin embargo, está muy enojado contigo, Benny. Él no está contento contigo en absoluto, amor. Me tomó unos días acostumbrarme a las cosas oscuras y desconcertantes que Emily gritaba y se reía tontamente en el dormitorio oscuro cuando tenía que salir para usar el baño o comenzar la próxima vigilancia en la ventana. Intentar mantener una conversación estable con ella no tenía sentido ahora. Sin embargo, no es que no lo intentara. Emily, ¿tienes hambre? ¿Hambrienta? ¿Hambrienta yo? El príncipe gusano de 8 brazos tiene hambre. La gente perdida en la dimensión de bolsillo de las no cosas tiene hambre. Nunca has tenido hambre, Benny. Nunca sabes lo que es el hambre. Nunca has estado ahí. Incluso las preguntas más básicas eventualmente llevaron a balbuceos incomprensibles. Así que aprendí a mirar más allá de eso. Después de todo, comía los alimentos que yo le daba. ¿Qué importaba si no podía hablar con ella sin que me contestara con risitas espeluznantes que hacían imposible dormir la mayoría de las noches? Mis piernas, mis pies, mi trasero. Mis piernas, mis pies, mi trasero. El siguiente cambio fue demasiado para Emily, creo. La poca cordura que me quedaba se había ido cuando me desperté la mañana de la siguiente desaparición. Los hombros, los senos y los brazos que alguna vez fueron mi esposa se fueron y solo se quedó con el torso y su cabeza con cabello enloquecido y su expresión aterrorizada. Ni siquiera se dio cuenta de que la tomaba y la metía en el armario. Las toallas y el papel de cocina que encajé en las rendijas de la puerta vieja hicieron poco para callar el ruido. Si fuéramos el tipo de pareja que tuviera una mordaza de pelota, la habría usado, pero el par de calcetines enrollados tendría que ser suficiente. No parecía que a ella le importaba cuando cerré la puerta, por supuesto que las lágrimas corrían por mi rostro. No parecía que ella fuera consciente de nada más que de sus piernas, sus pies y su trasero por alguna extraña razón. Traté de no pensar demasiado en eso último mientras colocaba semillas y fertilizantes sobre los montículos de Shin y el testigo de Jehová. Las petunias estaban marchitando y las flores marchitas despiertan sospechas. Los vecinos pueden llegar a ser muy entrometidos. Lo mejor era tener cuidado. Ese razonamiento sensato fue porque golpeé a la madre de Shin con el martillo cuando se dio la vuelta para cerrar la puerta principal detrás de ella. Por supuesto, yo ya tenía el martillo listo cuando abrió la puerta. No soy idiota, mi puntería era tan buena como siempre. También me sentía aliviado de tener algo en lo que ocupar mi tiempo. Arriba, Emily se las había arreglado para quitarse los calcetines de su boca y plantar tiernamente petunias frescas en el nuevo montículo junto al de Shin era una buena distracción para ocuparme del resto del día. La policía apareció después de 2 días. Sin embargo, para entonces tenía problemas mayores. Cuando desperté ayer por la mañana, la habitación estaba en silencio. Me tomó unos segundos darme cuenta de que la suave pausa del canto de los pájaros no era un evento bienvenido. El hecho de que pudiera oírlo significaba que los chillidos histéricos y las carcajadas del armario se habían detenido. Sé lo que estás pensando. ¿Seguramente eso era algo bueno? Bueno, lo habría sido si las suaves risas y los susurros que lo reemplazaron no fueran mucho, mucho peor. ¿Sabes? Me alegro mucho de no ser como tú, Benny. Él llegará a mascar, mascar, mascar y crujir, crujir, crujir mientras yo veo cómo tu piel se derrite y la mierda en tus intestinos hierve hasta que eventualmente explotas. Cuando te conozca el hombre a cargo te quitará los ojos, Benny. Te va a quemar durante 1000 años, pero nunca morirás. Eso es lo que quiere de todos ustedes, Benny. Todos ustedes son escoria sucia. Me los voy a comer a todos, Benny. Cuando llegue, me los comeré a todos. Toda la gente, yo también te voy a comer, Benny. Vas a llegar ahí eventualmente con el resto del intestino y cuando lo hagas, te comeré una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando tu cerebro rezumba por tus oídos, será porque he crujido, crujido, crujido en tu cerebro, ¿sabes? En tu cráneo, en todo. Ahora ya sabes lo que te voy a hacer, Benny.
Me tomó más de 5 horas escuchar esas promesas que rompían la cordura antes de tener el valor de abrir la puerta. Ahora Emily ya no era más que una cabeza. La cabeza de Emily descansaba sobre un cojín de cabello castaño rojizo como la parte de atrás del armario. Sus ojos verdes rodaron hacia atrás saliendo de sus órbitas. Sus mejillas estaban rojas como una ampolla abierta, la frente cubierta por una fina capa de sudor que hacía juego con la mía, y manchas de saliva explotaban de su boca mientras susurraba. Estoy lista, Benny, estoy lista y me voy pronto. No puedo esperar a conocer al hombre a cargo. Él me satisfará más que tú, Benny, él tiene un miembro más grande que el tuyo. Ya no se reía mucho. Ella estaba jadeando suavemente, con respiraciones de donde quiera que habían ido sus pulmones. Sin embargo, la cabeza incorpórea de mi esposa susurraba puro combustible de pesadilla. Eso no fue lo que me hizo colapsar sobre la alfombra del dormitorio y vomitar. ¡Oh, no! Fue la voz con la que habló la que hizo eso. Los susurros que llegaban a mi cabeza a través de avenidas mentales desconocidas fuera de mis oídos no eran de Emily, ni siquiera eran humanos. Las sílabas provenían de una batería de voces, cada una al menos una octava más alta que la anterior, todas excepto una. Un solo tono de bajo, casi demasiado bajo como para comprender que bailaba entrando y saliendo de la cascada de ruido degradante. Era el mismo idioma de la lengua materna del monólogo chillón de Emily mientras traqueteaba alrededor de mi cráneo. Claro, yo no lo reconocí, no era un idioma de esta tierra. Sin embargo, para mi horror entendí cada palabra. Pronto estaré libre, Benny. Pronto estaré libre y me volverás a ver en 3 años, 9 meses, 4 días, 7 horas, 42 minutos y 17 segundos. Entonces verás cómo masco y masco, crujo y crujo y crujo. Verás quién estaba realmente dentro de la inmundicia pequeña con la que te casaste. Con esta mujer tan placentera, Benny. Así que estate al pendiente. El resto sucedió en piloto automático. Los susurros burlones subconscientes no se detuvieron cuando levanté la cabeza quejumbrosa. Permanecieron interrumpidos mientras la llevaba al baño y la colocaba con cautela sobre una toalla que había colocado en el asiento del inodoro. Continuó con sus malas declaraciones por cada minuto que la tina de cerámica tardó en llenarse de agua tibia. Aún así, a pesar de todo esto, yo supe que todavía la amaba. Me aseguré de que no estuviera demasiado caliente o demasiado frío. E incluso le agregué un poco de baño de burbujas antes de levantar su cabeza que aún susurraba y la sumergí bajo la superficie. Los seres humanos solo pueden sobrevivir con los pulmones llenos de agua durante unos minutos. Los labios de Emily no dejaron de moverse hasta que estuvo ahí debajo al menos 2 horas. Sostuve su cabeza con lágrimas que caían sin parar de mis ojos mientras permanecían fijos en sus hinchados y rodantes ojos. Es decir, hasta que estos también desaparecieron. Antes de los últimos 10 minutos, el resto de la cabeza de Emily se desmaterializó. Casi me deslizo de cara al agua del baño. Los pelos de su cabello castaño que se esparcían entre mis nudillos blancos se desvanecieron. Grité apartando las burbujas. Solo quedaba un rastro de Emily. Labios regordetes, dientes blancos y una lengua que se meneaba de alguna manera incrustada en un pedazo de piel plano mucho más superficial que la profundidad de la boca que contenía. Ahora era básicamente una boca que aún se movía, ni más ni menos. Yo la golpeé con el puño al final, agarré esa lengua y tiré tan fuerte como pude. Hice cualquier cosa para detener esos malditos susurros. El agua no hizo nada para deformar sus oraciones. Un carmesí profundo floreció debajo de las burbujas. El fuerte mordisqueo en mi muñeca entonces se detuvo. Saqué mi brazo fuera del agua sosteniendo un solo trozo de carne en mi agarre. Era una lengua retorcida y empapada de sangre. A diferencia del resto de Emily, había una herida donde había dejado su cuerpo. El horror por lo que había hecho fue cayendo en cuenta lentamente. Me senté solo en las baldosas frías con la lengua cortada y flácida de mi esposa en mis manos y lloré. Lloré como nunca. Me quedé ahí acurrucado en posición fetal junto a una bañera llena de sangre de mi esposa hasta que la policía comenzó a golpear la puerta hace unos 20 minutos.
La lengua se ha quedado flácida, pero no ha desaparecido. Sin embargo, Emily se ha ido dejándome solo y asustado con la policía, a punto de derribar la puerta y encontrarme con la lengua cortada de mi esposa desaparecida, además de 3 cuerpos enterrados en mi jardín trasero. La cuestión es que, después de los últimos meses, la prisión no parece tan aterradora. Por eso estaba lo suficientemente tranquilo como para grabar todo esto. Sabía que tenía que contar mi versión de los hechos. Seamos realistas, una vez que la policía sepa todo lo que hice será mi fin. Incluso oirá sobre mí en las noticias. Las cabezas parlantes te dirán que yo soy un asesino en serie, un psicópata duro que se niega a revelar la ubicación del cuerpo de mi esposa. Pero yo les voy a decir la verdad, sé que no la creerán. Sin embargo, amiga o amigo, tú y yo sabemos mejor de nuestro pequeño secreto, ¿o no? Ahora sabes como yo que no hay un cuerpo. Sabrás que soy yo cuando me pongan tras las rejas de por vida por ser culpable de 3 de los 4 asesinatos junto a mi nombre en Wikipedia. Sabrás como yo que soy un hombre inocente en un 25%. También sabrás la verdad molesta que creo que me mantendrá despierto durante muchas noches por venir. Emily me había dicho cuándo la volvería a ver. En 3 años, 9 meses, 4 días, 4 horas, 12 minutos y 32 segundos. También me dijo que cuando la viera me encontraría con el encargado. Es entonces cuando, según Emily, se cumplirán todas sus enloquecedoras promesas. Ella podría haber estado burlándose de mí, burlándose de mi intelecto, tratando de ver cuán evidentes eran las falsedades con las que podía llenar mi cabeza antes de que estallara. Aunque no creo que ese sea el caso. Además, a lo largo de los años que conocí a mi esposa, antes de ahogarla en mi bañera, ella me contó muchas historias, comenzando con una particularmente sobre los dedos que le faltan debido a una lengua extraña que encontró en el mar. Estoy empezando a pensar que tal vez sus cuentos no eran tan falsos después de todo.